Padre, en esta hora te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. La alabanza es para ti, Señor, en esta mañana, Dios. Padre, te hemos glorificado, te hemos exaltado. Nos has dado la bendición, Señor, de acercarnos a tu presencia, Dios, y poder bendecir tu nombre y exaltarte, Dios. Tú eres el más alto, Señor, tú eres el majestuoso, Dios. No hay nadie que sea como tú, Dios. A ti te damos la gloria, Dios. El imperio, la majestad. Tú creaste todas las cosas, Señor, y nos creaste a nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, haciendo que esta palabra, Señor, sea dando mucho fruto en nuestro corazón. Padre, que podamos llevar, Señor, esta palabra, Señor, a la aplicación, Dios, de nuestra vida, Dios. Padre, te glorificamos. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Como dijo Virgilio, esta viene siendo la segunda prédica sobre la oración eficaz. Y estuvimos hablando sobre la oración que puede lograr mucho si se hace eficazmente, ¿no? Y decíamos la semana pasada de que en sí, literalmente hablando, la oración no es que tenga poder, el poder lo tiene Dios, que responde la oración. El poder viene de Dios en respuesta a nuestra oración. ¿Por qué? Porque hay oraciones que Dios no contesta, hay oraciones que Dios no contestará. Precisamente esta semana hablaba con uno de los compañeros que hace mototaxi y hablaba de que Dios en muchas ocasiones negó peticiones de oraciones a siervos de él. Y yo le decía, imagínate si él hasta a Jesucristo le negó una oración que él hizo. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, Jesucristo estaba tan frustrado, tan turbado por lo que iba a padecer, que él ora al Señor pidiéndole que si es posible que pasara esa copa, ya que él no quería pasar por ese sufrimiento. Es como si le estuviera diciendo a Dios, busquemos otra forma, ya, porque esto va a ser muy tenaz. Y nosotros podemos ver cuál fue la respuesta de Dios. Dios permitió que él padeciera todo ese sufrimiento. Dios no hizo que pasara por esa copa de sufrimiento. Así que, y al apóstol Pablo, Dios también en 3 ocasiones le negó la misma petición. Y Pablo insistentemente le dijo, quítame este aguijón de mi carne. Y 3 veces hizo la oración y 3 veces Dios le dijo que no. Que su poder se perfecciona en su debilidad y que solamente suficiente para él era la gracia de Dios. Así que no todas las oraciones Dios las va a responder, en cierto modo. Pero hay oraciones reconociendo que nosotros somos sus hijos y que Él escucha a sus hijos. Hay oraciones que Él contesta porque están bajo los parámetros de la palabra de Dios, de lo que Él dice en su palabra, de lo que hay que hacer. La semana pasada estuvimos hablando de ciertas características, así como para hacer un recuento rápido, y decíamos que en primer lugar la oración eficaz se hace con fe, o sea, se requiere fe para que la oración sea contestada. Decíamos también que la oración eficaz tiene motivos correctos y que nosotros tenemos que, cuando oramos, debemos tener intenciones correctas cuando oramos. ¿Por qué? Porque hay intenciones que son equivocadas, que son incorrectas. También decíamos en tercer lugar que la oración eficaz viene de los labios de los justos. Y mirábamos algunos salmos donde veíamos cómo Dios responde la oración de aquellos que tienen integridad en su corazón. Así que la oración del justo, dice la palabra, puede lograr mucho, puede mucho. La oración del justo. Y en cuarto lugar, decíamos que la oración eficaz siempre le pide a Dios que se haga su voluntad. ¿Ya? Porque es la voluntad de Dios, no la nuestra. Es el propósito
Y hoy, mis queridos hermanos, hoy en esta segunda parte, vamos a estar hablando seguir sobre este tema, sobre la oración. Enfocándonos en el versículo de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Recuerden que dice que la oración eficaz del justo puede lograr. Lastimosamente, mis queridos hermanos, hay mucho pueblo de Dios, hay muchas personas que invocan el nombre de Dios y sienten que sus oraciones pareciera que estuvieran orando contra la pared. Muchos de ellos han expresado últimamente de que a veces oran y sienten como que Dios no escucha su oración. Y es lamentable que haya pueblo de Dios o haya cristianos o hijos de Dios que piensen que Dios no escucha la oración. Aún alguien me decía que Dios responde la oración, así sea diciendo no, pero Dios responde las oraciones. Y realmente Dios da respuesta a cada oración que nosotros hacemos. Así como usted con sus hijos les da respuesta a todo lo que ellos piden, igualmente Dios lo hace con nosotros. Sea así, sea no, sea más adelante o después. Pero Dios lo hace de la misma manera. Y muchas veces pensamos aún nosotros, porque como no vemos los resultados de lo que oramos, muchas veces pensamos, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me está escuchando? Claro que sí te está escuchando. Y tal vez nuestra oración, mis queridos hermanos, a veces no es aceptable delante de Dios, y es por las razones que nosotros debemos buscar, cuáles son los motivos por los cuales Dios no me está respondiendo lo que yo estoy orando, porque Dios no me está respondiendo. Y yo tengo que analizar bien por qué Dios no me está respondiendo y pudiera haber algo que de pronto se me estaba olvidando. Una vez escuché al pastor Rick Warren en una prédica que él dijo que la oración puede hacer lo que Dios puede hacer. ¿Ya? Volviendo a este mismo principio de que todo está enmarcado en la soberanía de Dios. La oración puede hacer lo que Dios puede hacer. El poder de la oración está basado en el mismo poder de Dios. Así que la oración efectiva y la oración bíblica, mis queridos hermanos, siempre ha estado disponible para todos nosotros. Nosotros tenemos a disposición la oración bíblica y Dios nos ha dado esta herramienta no simplemente para que nosotros podamos comunicarnos con Él y relacionarnos solamente con Él, sino que también es una herramienta donde nosotros podemos utilizarla para buscar nuestro propio beneficio en Dios, buscar nuestro propio recurso. Por eso nos dice, pídame y yo les daré, pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque es un recurso que Dios nos ha dado para poder hacer, no solamente acercarnos a Él, sino para buscar su socorro, buscar su ayuda, buscar su sustento y buscar su provisión para nuestra vida. Y algunos de los aspectos, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que analizar, que es de suma importancia, es que para que nosotros podamos tener una oración eficaz, nosotros tenemos que mirar unos pasos que tengo aquí. Pero más que pasos, yo diría que son unos consejos que yo les quiero dar, ¿ya? Para que la oración sea efectiva, para que usted pueda orar efectivamente, tener efectividad en lo que está orando. Y son consejos que tenemos que analizar muy bien. Y esto va a ser corto, aunque nos queda aquí 40 minutos. Va a ser corto, ¿ya? Esta es la segunda parte del sermón anterior. Así que aquí hay 5 consejos o 5 pasos para orar efectivamente. Y el primero es que nosotros tenemos que conocer mejor a Dios por medio de su palabra. Tenemos que conocer a Dios y mejor aún a través de su palabra. No simplemente superficialmente, sino que lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, que yo en oración lo pueda experimentar también. Porque
Porque si Dios lo hizo con estos grandes hombres de Dios que están aquí escritos en la Biblia, también lo puede hacer conmigo. ¿Por qué no? Así como Dios puede obrar poderosos milagros aquí en su palabra a través de grandes hombres de Dios, también lo puede hacer en mi vida. Y esas oraciones y esas experiencias que este pueblo tuvo acerca de Dios, es necesario conocerlas. Por ejemplo, la palabra a mí me presenta que Dios es sanador. Así que yo puedo relacionarme con Dios como el Dios que sana, como el Dios que me puede curar, el Dios que me puede librar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él es sanador. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios y puedo ver no solamente que Él se presenta como Jehová Rafa, el Dios que sana, sino también que hay ejemplos de vida de personas en la Biblia que fueron sanadas porque alguien oró. Ahí tú te puedes dar cuenta de que conocer a Dios, dice, oiga, pero si Dios lo hizo con este ciego, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con esta persona que era paralítica, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con esta persona que iba a morir y oró y el Señor le dio 15 años más, Dios puede obrar algo en mi vida. Dios puede hacerlo también conmigo. Así que cuando tú empiezas a conocer a Dios a través de su palabra, a conocer sus atributos, todo lo que Él hace, su inmenso poder y todo esto, tú te puedes acercar confiadamente y decir, oiga, si esto está aquí, es porque Dios me quiere demostrar a mí de que Él también lo puede hacer conmigo. Y mi querido hermano, la mayor fuente de información sobre la oración efectiva está en la Biblia. No hay otro libro. Usted se puede comprar libros de otros autores, de pastores y de todo esto, pero el mejor libro donde te puede hablar eficazmente de la oración es la Biblia. En la Biblia es donde están realmente todos los resultados, todos los moveres y todo acerca de la oración. Y en sus páginas nosotros podemos encontrar, mis queridos hermanos, una guía fiel de cómo nosotros debemos orar y cómo debemos orar. Está allí en la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros podemos hallar los pasos que tomaron aquellos hombres que cuando clamaron, el Señor obró grandemente sobre sus vidas. Así que entre estas oraciones, mis queridos hermanos, nosotros podemos notar que la mayoría de las oraciones están en los salmos. Usted se mete a los salmos, hay 150 salmos, y tú puedes decir que prácticamente son 150 oraciones también. Así que tú ves una gran guía ahí en los salmos. Y el salmista, mis queridos hermanos, o los salmistas, ellos estaban apegados a la palabra del Señor. Porque ellos recuerdan, tú puedes notar que ellos leían la palabra de Dios desde el primer salmo. Tú notas que hay una importancia acerca de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, ya, que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en sillas escarnecedores, sino que de día y de noche medita en la palabra, se deleita en ella, y este hombre, por hacer esto, será como un árbol plantado junto a aguas, a corrientes de agua, ya, y será como un árbol que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Ahí está el consejo, y está en la palabra. Así que el Salmo, el libro de las oraciones, el libro de las alabanzas, empieza diciéndote, busca la palabra, métete en la palabra. Y así es que tú empiezas a conocer a Dios a través de su palabra. Así que los salmistas, mis queridos hermanos, ellos leían y estudiaban con el propósito de conocer más a Dios y conocerlo profundamente. En el Salmo 25, el versículo 4, dice el salmista, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Señor, muéstrame cómo andas, muéstrame cómo caminas, muéstrame tus caminos, tus sendas. Muéstrame, quiero conocer esto. ¿Ya? Tú eres el Dios de mi salvación y en ti voy a esperar, en ti espero todo el día. Así que hay un profundo deseo de conocer a Dios. Tú lees los salmos y tú ves un deseo profundo de conocer a Dios. Y tú ves una cantidad de descripciones de acerca de quién es Dios, como el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos. Diría yo que es favorito mío. Jehová es mi luz y mi salvación. Así que yo me puedo expresar a Dios en medio de mi oscuridad, en medio de las tinieblas que pueda estar pasando, y puedo orar y pedirle al Señor, Señor, sé tú mi luz, sé mi salvación, líbrame de esto.
Conocer a Dios, mis queridos hermanos, es lo mejor que un cristiano puede hacer. Y ese realmente es el propósito de Dios, que nosotros le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme. ¿Y qué dijo Jesucristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que has enviado. Conocer a Dios. Nuestro objetivo tiene que ser ese, conocer al Señor. Y la palabra nos da una cantidad de información de quién es Dios, pero no simplemente para que lo tengamos en nuestra cabeza, sino para que lo experimentemos en oración. Así que los motivos, mis queridos hermanos, cuando tú quieres acercarte a Dios, los motivos no son recibir algo o manipular a Dios para que me dé algo que yo deseo. ¿Ya? Dios no puede ser manipulado. Así que es absurdo orar manipulando a Dios. Señor, si tú no me respondes, me voy para el mundo. Hay gente que lo hace. Dios no puede ser manipulado de ninguna manera. ¿Ya? Y el salmista, mis queridos hermanos, en este salmo realmente está mostrando un deseo de conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque está agradecido. La mayoría de los salmos son escritos con acciones de gracia. Y él está diciendo, me has salvado, tú eres mi salvación, me has salvado. Quiero saber por qué, muéstrame tus caminos. Quiero saber cuál es la razón por la cual tú quisiste salvarme a mí. Y el cristiano, mis queridos hermanos, vive constantemente maravillado de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Y la gracia de Dios, su bondad, siempre surgen de la búsqueda que nosotros tenemos con Él. Entre más me acerco a Dios, más puedo disfrutar de su bondad, más puedo disfrutar de su gracia, más puedo disfrutar de Él mismo. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender y tenemos que apreciar todo lo que es Dios para nosotros. Sus obras, su poder, todo lo que Él ha hecho. Este otro salmo dice lo siguiente: cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Y es decirle al Señor, Señor, ¿por qué estuviste tan interesado conmigo? Si tú no tienes, Dios no tiene necesidad de nosotros, ¿por qué estaba tan interesado en nosotros? Y nosotros tenemos que buscar a Dios y decirle, Señor, estoy interesado en conocer. Quiero saber qué viste en mí. ¿Por qué te acercaste a mí? A un Job, creo que en el capítulo 8 dice, ¿quién es el hombre para que lo visites cada mañana? Imagínate tú, para que lo visites cada mañana y lo pruebes todos los días. ¿Quién es el hombre? Miren, mis queridos hermanos, cuando conocen al Señor o al conocer al Señor, nuestra oración se convierte en la respuesta natural a su belleza alta y majestuosa. Cuando tú conoces a Dios y ves todo lo que los salmistas dicen de su gran poder, de su majestuoso poder, de lo inmenso que puede ser Él, de su amor inagotable, oye, es natural que tu respuesta sea contemplar tal belleza. Dios me ama. ¿Cómo no contemplar el amor de Dios sobre mí? ¿Cómo no contemplar todo lo que Dios ha hecho por mí? ¿Cómo no contemplarle a Él en oración y en búsqueda? Por eso la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y la teología que está contenida allí es preciosa para nosotros los creyentes que sinceramente buscamos a Dios en oración. Así que en este primer punto, mis
querido hermano, aprende a conocer a Dios a través de su palabra. Podríamos durar todo un día hablando de esto, porque hay muchos versículos, muchos ejemplos en la palabra acerca de conocerlo a través de lo que ya está escrito. Así podemos mencionar uno corto: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo pereció porque no quiso conocerme. Cuando nosotros no conocemos a Dios, es fácil caer en errores, es fácil errar, fallar, es fácil. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Así que cualquiera viene y dice: tú eres un bobo, y tú te pones a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué pones a llorar? Porque no sabes lo que Dios dice acerca de ti mismo. O sea, porque tu identidad está endeble. Así que tú sabes que cualquier cosa que digan contra ti, cualquier calificativo que digan contra tu vida, no importa. Porque a mí lo que me importa es lo que Dios dice, no lo que los demás piensan de mí. Yo vivo bajo la audiencia de una sola persona, pero todo esto yo lo aprendo conociendo a Dios a través de su palabra. Vamos para el segundo. Deja que tu corazón crezca en amor por Dios. Mira, junto con conocer a Dios a través de su palabra, también viene ese crecimiento en nuestros afectos afines en su presencia. Cuando estamos orando, decirle que le amamos, decirle que le deseamos, que le queremos, que lo necesitamos. Esos afectos son expresados. Y nosotros debemos permitir que esas cosas crezcan. El libro de los Cantares no está ahí por decoración, yo puedo decir que puede ser uno de los libros menos leídos, que también menos leídos en la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto me puede decir el Cantar de los Cantares? Solamente sé que es una pareja diciéndose cosas bonitas, pero realmente detrás de todo esto es la relación de Dios para con su pueblo, con su iglesia. Y usted ve las expresiones de amor, y esas expresiones de amor, ¿por qué no decírselas al Señor también? ¿Por qué no expresarle nuestro amor al Señor de esa manera? Eso está allí, y no es un adorno, no es un adorno. Está ahí para que nosotros se vuelva aplicable en nuestra vida. Es allí. Así que cuando tú oyes de las proezas de Dios, cuando tú oyes de todo lo que Él ha hecho, imagínate crear este universo con su palabra, con su boca. Aunque uno no sabe si Dios tiene boca. Él habla, pero no sabemos si tiene boca. Así que con Él crear todo esto con su palabra, tú dices: wow, tremendo. O sea, dijo algo y apareció. Mencionó esto y salió de la nada. O sea, cuando uno mira eso, uno dice: wow. O sea, el Dios que tengo no es cualquier cosa. Y los salmistas hablan mucho de esto. Mira, vamos a retomar el Salmo 8. En otra versión lo dice de esta manera: no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Dice: nos creaste casi igual a ti, imagen y semejanza, solución. Sigue diciendo: nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Así que David, mis queridos hermanos, escribe pensando en lo que Dios ha hecho, en el interés que Dios tiene acerca de nosotros y lo que Él ha hecho y en dónde nos ha posicionado a nosotros sobre su creación. Y él también considera prácticamente lo que David está considerando en este pasaje, es lo que dice el libro
libro de Génesis, Génesis capítulo 1, que crea todo y pone al hombre a gobernar sobre todo. Nos trataste como reyes, o sea, nos diste autoridad sobre todo lo que tú creaste. Tú eres bien grande, Dios, para hacer esto. Cuán glorioso es tu nombre, oh Señor, en toda la tierra. Así que claramente nosotros podemos ver que David se impresionó al estudiar la palabra, tanto que tuvo que componer un poema, este salmo, que terminó siendo una oración de adoración a Dios. Así que él responde en amor a todo lo que Dios ha hecho y a lo que le ha entregado. Y así, vuelvo y repito, hay cientos de ejemplos en la palabra de Dios, donde grandes hombres de Dios oran recordando las cosas que Dios hizo anteriormente. Hechos capítulo 2, tú ves la oración de estos hombres de Dios, de los apóstoles. No, Hechos capítulo 4. Cuando oran, ellos oran el Salmo número 2. Uno dice, wow, tanto. O sea, recordando los hechos de Dios de anterioridad. Y muchos personajes en la Biblia oran lo que la palabra habla con anterioridad. Y hay cientos de ejemplos de personajes clamando apasionadamente con sus emociones al ver los grandes hechos y poderosos de Dios. Grandes son tus obras. ¿Quién las puede enumerar, Señor? Son innumerables. Nadie las puede contar. Dicen los salmos. Aún el Salmo 150 nos insta a eso. ¿Y qué dice el Salmo 150? Aleluya. ¿Sí? No. El Salmo 150 dice, aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en su majestuoso firmamento. Alabarle ¿por qué? Por sus hechos poderosos. Alabarle según la excelencia de su grandeza. Dios ha hecho bastante. O sea, no hay estrellas que puedan enumerar todo lo que Dios ha hecho. Las obras de Dios son infinitas, son grandes, no se pueden calcular. Así que mis queridos hermanos, dejemos que nuestro corazón siempre crezca en pasión por Él, en amor hacia Él. En tercer lugar, son 5, ¿no? Alaba a Dios con gratitud en todo tiempo. Dios hay que darle gracias. Mirando el relato de los 10 leprosos, nosotros podemos concluir que de pronto de cada 10 personas uno es agradecido. Porque 10 leprosos fueron sanados por nuestro Señor Jesucristo, pero solamente uno regresó para darle gracias. Y uno puede decir, bueno, de cada 10 hay uno que sea agradecido. Y nosotros tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. Creo que el apóstol Pablo dice que esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Y si es la voluntad de Dios que seamos agradecidos, imagínate. ¿Quién no bendice a un hijo agradecido? ¿Quién no bendice a un hijo agradecido? Hay personas que extralimitan la fe, la llevan más allá, dan gracias aún por lo que no han recibido. ¿Por qué no? Miren, el estar vivo es estar en deuda con Dios, suficiente para ser agradecido. Y tan solo porque nos creó y nos preserva, Él ya ha hecho, mis queridos hermanos, más de lo que nosotros merecemos. Pero por encima de eso, Él también nos ha salvado, y eso es totalmente inmerecido. ¿Cómo no darle gracias?
en la vida tengo una deuda de agradecimiento con Él. Me ha preservado, me ha creado, me ha preservado, a pesar de que no lo merezco, pero se ha mantenido fiel a Él. Y no solamente eso, sino que permitió que su Hijo Jesucristo muriera por mí para darme vida eterna, salvación, algo que no merezco. Hay que darle gracias a Dios. Hay que ser agradecido con Dios. Miren, en Romanos capítulo 8 está la razón primera por la cual nosotros tenemos que ser agradecidos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6 de la siguiente manera: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Y aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él me ha garantizado vida eterna, salvación y vida eterna. Gracias a Dios. Porque en tus manos estoy seguro y sé que veré mi salvación. Mira, yo no sé cuántos supercristianos existen, pero realmente, mis queridos hermanos, nada de nosotros provocó a Dios para que Él entregara su vida por nosotros. O sea, no hay nada en nosotros que haya provocado que Dios se votara por nosotros. No dice, pero lo dice Pablo, aún nosotros siendo pecadores, o sea, ¿qué había en nosotros para que Dios se impulsara a rescatarnos? A Dios creo que le hubiera sido fácil, así como creó en la tierra con su palabra, le hubiera quedado fácil destruirla con su palabra y ni cuenta nos fuéramos dado. Ni cuenta nos fuéramos dado. ¿Y fuera así de injusto? No fuera así de injusto. Así que nada de nosotros, mis queridos hermanos, nosotros no teníamos nada como para que Dios decía, no, esta gente vale la pena salvarla. Hay que entregarse completamente a Él. O sea, no es nuestra fe. No fue nuestra bondad, no fue nuestra obediencia, no fue nuestra habilidad, o sea, no fueron nuestra gentileza o lo que sea que haya sido. No tenemos nada como para que Dios fuera entregado su vida por nosotros. Y Dios, mis queridos hermanos, nos salvó por su inmenso amor y por su voluntad. Por eso nos salvó. Y por esto, mis queridos hermanos, y solamente por esto, nosotros tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. ¿Dónde vamos? ¿Al cuarto? Pues ya es el quinto. Tomando nota. Cuarto consejo: lamentate ante Dios cuando vengan los tiempos malos. En la guía de oraciones en la Biblia hay muchos salmistas que lloran, se quiebran, sufren, preguntan, ¿sí o no? Cuestionan la situación que está pasando. Aún sus profetas, muchos de ellos cuestionaron la situación. Habacuc hace un buen cuestionamiento.
de por qué está pasando todo este desastre a mi alrededor. No veo la bendición de Dios prácticamente, pero veo que los malos prosperan, veo que la gente malvada se sale con la suya. Cuestionan, preguntan, se lamentan. Miren, solo porque tú piensas que eres fiel a Dios, esto no significa que no vendrán sufrimientos o no vendrán tiempos difíciles o vas a dejar de llorar. Ya entregué mi vida a Cristo, ya no habrá más lágrimas. No, eso no es real. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que para el cristiano auténtico el sufrimiento está siempre garantizado. Siempre garantizado. El cristiano no sufre. El cristiano no ha llorado. Miren, cuando yo inicié en los caminos del Señor, había una vuelta rara que se decía y era fácil caer en eso. Que se enfermó el hermano tal, miércoles andará en pecado. O sea, como el dejar de pecar no te va a ocasionar que te enfermes. Y la gente cae en eso. Aún cuando yo viajé a Cali, escuchaba a gente. No, si te está yendo mal es porque en algún pecado has caído. Y aparecen, hoy en día permanecen esos amigos de Job. Porque cuando Job le vino toda esa desgracia y aparecieron sus tres amigos favoritos, los tres amigos estaban en la misma tónica. ¿Qué hiciste? Algo hiciste para que tú fueras venido toda esta desgracia. Algo hiciste, arrepiéntete, vuélvete otra vez en amistad con Dios y el Señor restaurará todo. Decían así. Y nada de lo que dijeron los amigos de Job, nada del consejo que le dieron, venía de la boca de Dios para su vida. Nada venía de la boca de Dios para su vida. Y lastimosamente hay personas que todavía piensan eso. O sea, si te está pasando una calamidad, debe ser porque algo malo hiciste. Y créanme, mis queridos hermanos, aunque no peques, no falles nunca, está garantizado que igualmente vas a sufrir. Porque en este mundo siempre, y ayer se lo dijo un borracho en la peatonal, a mí no me gusta hablarle de evangelio a los borrachos, pero me lo pidieron, que estaban mal. Los dos borrachos estaban en llanto. Me conocían, yo no les hablaba a los borrachos. Y el borracho, uno de ellos me decía en llanto que él se ganó 40 millones de pesos. Como un mes se ganó como 40 millones. Y él dice, la plata no me ha dado felicidad. Me compré una moto, le digo. Y en llanto me decía, esa moto no me he sentido feliz manejando esa moto. Y lo que yo pude percibir era que la mujer lo había abandonado. Y el otro, como me conocía, pastor, háblele, también llorando por el amor. Yo no le hablo borracho, igual yo no dije mucho. Mi hermano, usted tiene que entender que mientras estemos en esta tierra, pesares, sufrimientos, molestias vamos a tener. Esta es una tierra que a veces vamos a estar en la cima, pero a veces también vamos a estar en la inmunda. Le decía yo. Y el otro, mañana vamos para culto, mañana vamos para culto. Le decía, esta piedra grande. Le dije, ¿saboteando el evangelio o qué? Pero en este mundo siempre, no importa en el estrato que te encuentres, no importa en la posición
alma servir. Y esto, ¿por qué está garantizado? Yo siempre les he dicho que Dios está interesado en nuestro carácter, no en nuestra comodidad. Mira lo que dice Dios. ¿Para qué es sufrimiento? Dice, es para vuestra corrección que sufrís. O sea, ustedes sufren porque Dios necesita trabajar en su carácter, corregir lo que está deficiente en ustedes. Dice, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Y si tú lees Deuteronomio, es el 8. En Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo que Él lo hizo pasar por el desierto. Lo hizo pasar por todo ese sufrimiento y toda esa cuestión. Era porque Él los estaba disciplinando. Porque los estaba probando el corazón de ellos. Dice que les dio maná, les dio sustento para que ellos entendieran que el hombre no solo de pan podrá vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Dios disciplina. Y disciplina con un propósito. Te dice la palabra, creo que la Reina Valera dice que Él no quiere hijos cascados. Así que la disciplina. Y Dios usa el sufrimiento, mis queridos hermanos, como un escultor que agarra una piedra y la empieza a picar con su cincel y dándole martillazo. ¿Para qué? Para crear una escultura hermosa, un molde hermoso, una escultura hermosa. Pero hay que padecerse. Todos los sufrimientos son necesarios. Mira, no hay un solo super santo que pueda soportar tales tiempos sin que se sienta abandonado. Cuando viene el sufrimiento es normal sentirse abandonado. Es normal sentirse abandonado por Dios. ¿Quién dice que no? Es normal que tú digas, yo siento como que Dios no está conmigo. Es normal. ¿Quién no se ha sentido abandonado cuando está en sufrimiento? Hasta nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. No fue Él el que exclamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta cualquiera, por muy santo que sea, cuando pasa por cierta situación, se puede sentir abandonado. ¿Quién dice? Pero cuando ya tú ves todo ese panorama de que Dios usa el sufrimiento para disciplinarme, para moldear mi corazón, para esto, para madurar, tú dices, Dios está haciendo algo. Usted lee la historia del profeta que va a la casa del alfarero y hay canciones que han sacado de eso. Y hay iglesias que tienen ese nombre, la casa del alfarero. Y no es que sea malo, no, sino que cuando uno entiende de que Dios es el alfarero y que cuando la vasija se echa a perder, que dice la palabra, que Él coge y la quiebra. O sea, el quebrantamiento, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldear algo nuevo en nosotros. Y uno no tiene que ver con esa óptima. Lastimosamente hay gente que no lo ve así. Hay gente que cae en prisión y cuando sale, en vez de salir regenerado, sale peor. ¿Por qué? Porque no ven esa perspectiva. Que yo caí en esto porque realmente este camino no me ayuda, no me conviene, tengo que enmendar mi vida. Pero lastimosamente hay hijos de Dios que caen en sufrimiento y en vez de acercarse más a Dios, terminan manejándose. Y hay gente que me dice, no, hay que esperar que toque su fondo. Y yo digo, pero ¿cuándo va a tocar ese fondo? ¿Hasta dónde tiene que llegar? A veces ni una silla de ruedas es suficiente. ¿Hasta dónde hay que llegar?
Mira, en la peatonal yo he visto más de uno en silla de ruedas y en muleta. Que a mí me he querido sentarme con él a preguntar, ve, ¿qué te pasó? ¿Por qué perdiste la pierna? Porque aquí la gente sí pierde pierna. Que se estrelló, que pasó, que no sé qué. Pero uno los ve, están vendiendo droga. Y dice, oiga, no escarmentaron. No se volvieron a Dios, no enmendaron su vida, no cambiaron. Y lastimosamente pasa eso. Pero realmente, como dice el escritor C.S. Lewis, que el dolor, el sufrimiento, Dios lo usa como un megáfono. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención hacia Dios. Y nosotros podemos decir que muchos de nosotros, si no es la mayoría, estamos en los caminos del Señor, fue porque estamos pasando una pésima situación que nos llevó a acercarnos a Dios. Y gracias a Dios porque nos ha sostenido a pesar de lo que sufrimos. ¿Sí o no? El Salmo número 102. Dice el salmista: Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de ¿qué? Mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero ha sido quemados mis huesos. Dice, la estaba pasando mal. Señor, escucha mi oración, escucha mi clamor, ayúdame. Estoy en angustia. Inclina tu oído. Normal. En esos tiempos, mi querido hermano, laméntese delante de Dios. Clame. Acérquese a Dios en lamento y en lloro. Y no le dé miedo llorar. ¿Quién dice que los hombres no lloran? Nos enseñaron en los 80 que solamente los ricos lloran. Nada. Los ricos también lloran. Así que se llama la novela. Los ricos también lloran. Con Verónica Castro. ¿Sí? Y la última. Acude a la salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Acude a la salvación provista por Jesús. Mira, cuando nosotros hemos notado todo lo que Dios ha hecho, por nosotros, y le hemos alabado, expresamos nuestro amor a Él y somos agradecidos y también probados, nosotros también podemos elevar nuestros deseos hacia Él. Y estos deseos, mis queridos hermanos, no son de uno que busca riqueza, gloria, fama, fortuna, no. ¿Por qué? Porque el corazón del que ora eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. Aquel que quiere una oración eficaz siempre buscará orar la voluntad de Dios, lo que Dios desea. Y a Jesús, mis queridos hermanos, hemos hecho mucha mención de este ejemplo en las prédicas anteriores. Porque la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está ¿qué? Destrozada de tanta ¿qué? Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él le dice eso a sus discípulos. En el versículo siguiente, Él les dice que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y qué decía?
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y es importante, mis queridos hermanos, no minimizar lo que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, mis queridos hermanos, le está diciendo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y Él no está mintiendo y Él no está exagerando, para nada. Porque Jesús, mis queridos hermanos, estaba tan estremecido, en tanto llanto y por tanto dolor. Y Él tenía un temor, mis queridos hermanos, que podríamos decir que Él tenía un temor traumatizante. Él en su humanidad no conocía el dolor que iba a padecer, pero sabía que dolía. Porque lo que Él iba a padecer no lo había padecido ningún sentenciado del Imperio Romano. Él padeció más de lo que un sentenciado del Imperio Romano padeció. Y si nosotros nos ponemos a ser explícitos de todo lo que Él sufrió, nos adelantamos a la Semana Santa, que es en 2 semanas, no, el 13 empieza la Semana Santa. Así que Él, mis queridos hermanos, tenía un profundo temor por lo que iba a padecer. Y en su humanidad, mis queridos hermanos, Él no sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a padecer feo, pero Él realmente no sabía lo que realmente le esperaba, el dolor de lo que iba a sufrir. Si lo iba a soportar o se lo iba a aguantar. Lo que Él aguantó científicamente se ha comprobado de que ningún hombre lo soportaría. Ningún hombre. Mira, a ti se te va 1,5 litros de sangre, tú te mueres. Imagínate, Él sucumbió cuando cayó su última gota de sangre. Cuando lo traspasaron ya no tenía sangre, lo que salió fue agua. Miren, el sufrimiento espiritual de Él era tan grave que llegó al punto de sentirse o darse por vencido. Y Él llega al punto de pedirle a su Padre Divino, al Omnipotente, que lo libere de esa tortura. Pero ya sabemos cuál fue la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y Él perfectamente, en humildad y en obediencia, Él le dice esto. Su mayor expresión de adoración es ese versículo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y si hay un hombre en toda la historia, mis queridos hermanos, a quien se le podía conceder cualquier oración, era Él. Era nuestro Señor Jesucristo. A Él no se le podía negar ninguna oración. Aún Él lo dijo ahí, antes de orar para que Lázaro saliera de la tumba, Él le dice a su Padre Celestial: gracias a Dios porque tú siempre me escuchas. Pero ese día, como que Dios cerró los oídos. Pero Él termina rindiéndose a su voluntad y el Padre cumple como lo que sigue, el sacrificio de su propio Hijo para salvación de nosotros, para beneficio de nosotros. Y es este Jesús a quien con su sangre, mis queridos hermanos, nos ha concedido la entrada al trono de la gracia. Y Él mismo, mis queridos hermanos, Él está intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos. Dice: mas hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Usted tiene a alguien que está orando por usted, y no es la vecina,
es Jesucristo. Jesucristo interesa por usted, está intercediendo por usted. Así que nosotros, mis queridos hermanos, nosotros oramos confiando en el Espíritu de Dios, que es aquel que nos santifica, que nos acerca más a Cristo, que nos hace confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede ayudarnos para que nosotros podamos tener vida eterna. Y eso es un gran privilegio, mi querido hermano, comunicarse con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios era el que se acercaba. Dios era el que se acercaba. Cuando quería hablar a su pueblo, Él se acercaba. ¿Ya? Y siempre había un intermediario. Querían consultar a Dios, tenían que ir al profeta. Tenían que buscar a un hombre, a un profeta. Bueno, ahora, gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, al mismo trono de Dios. Uno no necesita ir ni a donde el Papa, ni a de uno de estos profetas modernos para preguntarle cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No, tú te acercas directamente ahí en tu cuarto, a solas, en secreto, te arrodillas, oras al Señor. Y ahí Dios te muestra sus designios, su voluntad y todo esto. Y si tiene su palabra, mierda. Así que nos hará bien, mis queridos hermanos, recordar lo que dijo el apóstol Pablo, y termino con este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle ¿qué? Gracias por todo lo que Él ha hecho. Tremenda promesa. No te preocupes. ¿Qué está diciendo Dios? No te preocupes. ¿Por qué no hay que preocuparse? Por nada. Más bien, ora por todo y dile a Dios todo lo que tú necesitas. Y dale gracias. Dale gracias.